Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te imaginarás que en este rato de oración, primero de la tarde y penúltimo del curso de retiro, después de haber hablado de la última cena y de lo que supone también en parte, ¿no? Pues para nosotros la meditación de la Eucaristía, y ha salido de diversas maneras también, pues nos toca ahora, o quería que meditásemos, nos metiéramos de lleno concretamente con Marcos 15, 12, versículos 12 al 37, la pasión del Señor, al menos en este relato que he elegido, ¿no? Pilato de nuevo les preguntaba: ¿y entonces qué queréis que haga con el rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato les decía: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo contentar a la muchedumbre, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados le condujeron dentro del patio, es decir, el pretorio, y convocaron a toda la cohorte. Lo vistieron de púrpura y pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a saludarle: «Salve, rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían e hincando las rodillas se postraban ante él. Después de reírse de él, le despojaron de la púrpura y le colocaron sus vestiduras. Entonces lo sacaron para crucificarlo. ¿No ves? Esta mañana hablábamos de cómo el relato de la pasión está súper detallado, y aquí fijaros hasta qué detalles nos habla Marcos. Y eso que no era uno de los apóstoles, era evangelista. Le cuentan con detalle los que lo habían visto, lo que habían estado presentes en aquello, etc. No sé si incluso el que le cuenten, se me ocurre ahora de pronto, a lo mejor el que lo cuenten con detalle incluso lo que hacen los soldados, igual algún soldado que se convirtió y que estaba allí, no lo sé, o quizás lo veían. El caso es que está muy detallado, ¿no? Y después de reírse de él, lo despojaron de la púrpura y le colocaron las vestiduras, y entonces lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba por allí, que venía del campo, a Simón Cireneo, el padre de Alejandro y Rufo, le forzaron para que llevara la cruz. Y le condujeron al lugar del Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Y le daban a beber vino con mirra, pero él no lo aceptó. Y le crucificaron. Y se repartieron sus ropas echando suertes sobre ellas para ver qué se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. Y tenía escrita la inscripción con la causa de su condena: el rey de los judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: tú, que destruyes el templo y lo edificas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos a una con los escribas y decían: salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse, que el Cristo, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Incluso los que estaban crucificados con él le insultaban. Y cuando llegó la hora sexta, toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Y la hora nona, exclamó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban cerca al oírlo decían: mirad, llama a Elías. Uno corrió a empapar una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y se lo daba de beber, mientras decía: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando una gran voz, expiró.
Es el momento en el que hacemos silencio en la liturgia y nos quedamos incluso de rodillas. Y es que la descripción de la muerte de su Señor, que hemos leído cientos de veces y predicado, tanto como lo hace Marcos y Mateo, no dejan un resquicio, ¿no?, al alivio, a la luz. Es tremendo porque todo es una detrás de otra de esta descripción, todo es un cúmulo de situaciones donde nos van hablando del sufrimiento del Señor. Quizás Lucas y Juan abren un poquito una ventana más a la luz porque permiten entrar en el corazón de Cristo de una manera admirable. Tiene más palabras. Por ejemplo, leemos en estos evangelistas: Él perdónales porque no saben lo que hacen. O incluso señalan también algún consuelo más en aquella brutalidad. Las mujeres. Es como la presencia de María. Es como si quisieran transmitirnos que la muerte de Cristo es un misterio de oscuridad. Un misterio que para los hombres, yo creo, sigue siendo eso, un misterio difícil de entender. ¿Por qué así? Recuerdo que el año pasado un padre de familia, un buen hombre, muy culto, cerca de la Semana Santa, por ahí, en aquel momento, ¿no?, pues hablando de esto, ¿no?, pues me decía, no entiendo, había leído mucho, ¿no?, cosas buenas, pero no entiendo por qué Dios Padre quiere permitir tanto sufrimiento del Hijo. Bastaba con poco. No entiendo. Eso que a veces puede mucha gente no entender. ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, pues es verdad que uno le puede sorprender, ¿no? Es decir, bastaba un querer de Dios, su voluntad, sin más, para que... Pero Dios, el Señor quiere pasar por todo esto. Un misterio de oscuridad. Sigue siendo un misterio para el hombre. Por eso hace tanto bien la meditación de la pasión del Señor. No podemos pasar por encima de esos relatos, no solo en Semana Santa, sino cuando lo leas con detenimiento, que es bueno hacerlo y es bueno pues recordarlo. Pues te hablaba esta mañana del Vía Crucis, pues esto no es bueno que no pasemos por encima como un relato ya histórico que ya está ahí, no, como algo que estamos viviendo nosotros. Todo el Evangelio, pero quizás en estos aspectos, en estos relatos mucho más. Soy un personaje más, estoy allí, estoy viendo aquello. Y quienes habéis estado en Tierra Santa, habéis hecho el Vía Crucis, habéis ido el camino del Calvario, pues lo habéis visto también con más detalles. Todo esto, te decía, lo meditamos ante la presencia ominosa de la Eucaristía. Pero meditamos este misterio de oscuridad. Y, por tanto, le pedimos al Señor que aclare nuestra mente, que nos haga entender. Mira, la meditación de la pasión del Señor debe, en primer lugar, y creo que es algo que es propio del sentimiento humano, abrumarnos ante el abandono en el que se ve sometido. Es decir, yo no me creo indiferente. No sé cómo yo hubiera actuado estando allí. No sé en qué lugar hubiese estado, si gritando a la gente, si intentando aliviar al Señor, no lo sé. Es verdad que eso ahora mismo lo puedo vivir también. Y en mi vida ordinaria y mi sacerdocio yo puedo estar en el lugar de quien consuela al Señor o de quien no, o de quien pasa indiferente ante el dolor. No lo sé. Pero sí que creo que la meditación de la pasión del Señor debe, en primer lugar, abrumarnos ante el abandono al que está sometido. Confusión que se acentúa en nosotros después de haber meditado la vida de Cristo estos días
y asomarnos al corazón de Jesús, que conocemos, sensible, capaz de amar y por lo tanto fácilmente herirle. El corazón del Señor que es tan sensible y que fácilmente se le hiere. Ama tanto, quien tiene el corazón muy grande también sufre más. Y el corazón del Señor es el corazón de Dios. Sufre más. Si la meditación de la pasión nos permite, cuando lo hacemos como hoy, experimentar ese carácter abrumador, ¿no? También creo que nos permite intuir, o más que intuir incluso, el profundo impacto, el terremoto interior que supuso para los discípulos la muerte del Señor. Unos porque huyeron, miedo. Otros porque se mantuvieron allí, o incluso porque uno de ellos le niega. Otro porque le traiciona y le entrega. Y los demás, salvo Juan, no aparecen. Son en el huerto de los olivos y salen corriendo. Pero después, ante los sucesos y la noticia de que Cristo ha muerto en la cruz y de lo que ha pasado y cómo ha sido, que van contándoles quienes allí, me imagino el terremoto interior que fue para ellos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué así? ¿Por qué acaba esto aquí? Claro, Cristo estaba muerto. De la misma manera que uno puede encontrar una cierta justificación o comprensión a eso que dice San Pablo, que la cruz de Cristo es necedad y escándalo para unos y para otros. Es que ahí lo vemos. Se ríen y otros se van, huyen. Situarse ante el drama de la muerte de Cristo y sentir el escándalo o sentir necedad creo que es lo que el mundo experimenta cuando no acaba de entender lo que se vivió en el Calvario. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a meditar la pasión con la seriedad que se requiere y a saborear o gustar el drama que supuso para todos. Para aquellos que fueron testigos, para quienes huyeron y también para ti y para mí. Quizás incluso, si leemos Hebreos, todavía nos sorprende más cuando escuchamos lo que dice. Porque convenía, dice, que aquel por quien son todas las cosas, habiéndose propuesto llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase mediante los sufrimientos al que iba a llevarlos a la salvación. ¿A qué me refiero? ¿Tenía que pasar por los sufrimientos para perfeccionarse? ¿Es conveniente? ¿Cómo se puede hablar de la cruz, de esa conveniencia y de perfeccionamiento del sufrimiento, en el sufrimiento? ¿Cómo se puede hablar así? Creo que estamos, por tanto, ante uno de los misterios más complicados, el misterio del sufrimiento y del mal. El mismo San Agustín, bien sabes, tiene mucho escrito sobre esto, y da la impresión de que como no acaba de aclararse, se aclara, pero entendedme que es algo que le hace pensar mucho, escribir mucho. En esa mezcla del entender la gracia, entender el sufrimiento, el dolor, etc., ¿no? Y en gran parte, ¿no? Muchos autores a lo largo de la historia de la Iglesia, todo el tema del mal, que es un misterio en el fondo,
Igual que el misterio de la Eucaristía o de la vocación es un misterio de amor, el misterio del pecado es un misterio iniquitatis, es un misterio. ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué pasa por ahí? ¿Por qué el sufrimiento perfecciona y me lleva a la salvación? ¿Cómo puedo decir que eso es conveniente? Dice San Gregorio Nacianciano, y quizás un poquito como aclarándonos, dice, lo que no es asumido no es salvado. Pero lo que está lo que está unido a Dios es también salvado. Por eso Dios en la cruz el Señor tiene que asumir toda nuestra oscuridad y por tanto todo nuestro pecado. Lo tiene que asumir. Porque tiene que salvarlo, purificarlo. Es conveniente. Ahora me toca a mí también hacerlo. Asumir también esos rasgos oscuros que dan como resultado la tremenda escena de la pasión y muerte del Señor. ¿Y cómo haré eso? Yo, sacerdote, en un mundo que se aleja de Dios, en un mundo donde hablar de sacrificio, hablar de mortificación, hablar de cruz es un escándalo hoy día y es realmente algo incomprensible. ¿Cómo haré yo eso? ¿Cómo puedo descubrir la conveniencia del sufrimiento? Entendedme lo que quiero decir con esto. Esto no quita que evidentemente el sufrimiento no sea por sufrir, ni mucho menos, o que no ponga medios que tengo que poner para que el sufrimiento desaparezca, médicos o lo que sea, bien, pero eso es otro problema, no voy por ahí. Creo que es un camino asumir la debilidad y la imperfección. Y también de la debilidad y la imperfección de nuestra justicia. Qué difícil es vivir esa virtud y cómo nos damos cuenta que la justicia la necesitamos, pero nunca se consigue bien del todo. Pilato, por ejemplo. Hombres que en vez de garantizar la justicia, la conculcan por la debilidad, por un interés político. Esto pasa mucho hoy. Y pasan los años y la justicia no se consigue. Y sin embargo la justicia, el deseo, es siempre un deseo del corazón del hombre. Tanto que a veces el hombre la busca de manera equivocada. Tengo que justificar el dolor y tengo que hacerlo a través de la justicia y me equivoco cuando acabo en una, por ejemplo, teología de la liberación o en una lucha de clases, como camino para justificar o para salvar o para remediar el dolor. Es difícil, es imposible vivir así la justicia. Creo que solo asumiendo nuestra injusticia, Cristo puede salvar nuestra injusticia. Solo asumiéndola Él puede salvar nuestra injusticia. Cristo, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, en el tuyo y en el mío, y porque lo conoce, sabe que es incapaz de perseverar en la justicia, no se echa atrás ante un corazón así. Y lo salva recibiendo Él toda la injusticia. ¿Que la cruz es injusta? Sí. ¿Y el modo como es la cruz es injusta? Sí. Pero Dios asume esa justicia para que vivamos la justicia. Es decir, asumir la debilidad y la imperfección de nuestra justicia. Si no, acabaré como Pilato, entendedme, ¿no? En ese sentido, conculcando la justicia por la debilidad. ¿Y qué más?
Nosotros que estamos acostumbrados a convivir con la debilidad, de hecho, las personas que se nos acercan son débiles, necesitan nuestra fortaleza, el consejo, lo que sea, y todos percibimos cómo la debilidad puede ser a veces cansina, molesta, desagradable. Sin embargo, pocas veces hemos palpado en nuestras manos la maldad. No sé si tú te has encontrado alguna vez con algún corazón retorcido y dañino, con unos corazones que busquen hacer daño, y a veces lo hacen. Pero también ese corazón, que es cruel, necesita ser redimido. Y seguramente, por esa razón, entre otras, Cristo ha querido morir así. Así. También ese corazón del hombre, perdonar así, entre comillas, malo, también necesita ser redimido. Hemos leído muchas veces relatos de martirios, ¿no? Y pienso en los martirios de la guerra civil, que a veces uno cuando los lee se queda aterrorizado, se queda muy esto, ¿no? Porque, y lo contamos a veces, pero no podemos contarlo simplemente como una especie de revancha, ni mucho menos, ¿no? Lejos de nosotros. Y lo debemos contar con la bondad de quien sabe que aquellos hombres y mujeres que dieron la vida de una manera terrible, pues lo hicieron por amor al Señor, y es un ejemplo maravilloso. Pero es realmente impresionante ver. No me refiero solamente a la capacidad de una persona para sufrir un dolor tan grande como es un martirio de ese tipo, el que sea, sino también es impresionante ver hasta qué punto del corazón de un hombre o de una mujer puede salir la crueldad. Puede ser un odio tal que llega a la crueldad. Y eso, hemos oído historias realmente impresionantes que dicen, ¿cómo es posible? Pues mira, toda esa crueldad aparece de una manera impresionante en la pasión de Cristo. Aparece en los soldados. Crueles y, iba a decir, en fin, no sé qué calificativo utilizar. Los sumos sacerdotes, celosos de su ley. Aparece el mal ladrón, que muriéndose es cruel con Cristo. Es como si hubiera una especie de concentración de maldad en ese momento. Todos contra el inocente. Por eso también es lógico ver que toda esa maldad la asume Cristo, porque tiene que redimirla. Tiene que redimirla. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. A pesar de la maldad. Es la maldad de Satanás que pretende dar órdenes a Dios. Es la maldad de aquellos fariseos que al pie de la cruz, viendo cómo estaba muriendo el Señor, destrozado su cuerpo, repiten las mismas palabras que Satanás en el desierto. Si eres Dios, bájate. Si eres Dios, tírate del pináculo del templo. Bájate de la cruz. Es decir, quieren que sea Dios como ellos quieren que sea. Tú eres un producto mío y si no me sirves, no te creo. Pilato, Herodes, haz un milagro. Haz un milagro, que lo vea. En el fondo esa tentación es permanente también en nosotros, ¿verdad? De otra manera, entendedme, ¿no? Porque a veces le decimos a Dios que si no me responde como queremos, mi fe flaqueará. O incluso hay gente que le dice, es culpa tuya, Señor. Es culpa tuya.
en el corazón del hombre, que está hecho para amar a Dios y al darle gloria, lleva dentro de sí esa semilla de querer adorarle. Por eso la oscuridad asumida por Cristo será salvada, será salvada. Por eso nosotros, que somos protagonistas y testigos de esa maldad, cuando estamos sentados en el confesionario y escuchamos tantas cosas que a veces pueden abrumarnos, y hemos escuchado cosas realmente terribles, seguramente, o grandes, nosotros también tenemos que apoyar, tenemos que asumir también esa maldad en el sentido de salvarla, y ser también nosotros de alguna manera como sacerdotes protagonistas de esa pasión, es decir, asumir también yo los dolores de Cristo. ¿Cuántas veces escuchaba los buenos santos, los santos, cuando han ido cuando tienen pecadores, grandes pecadores, le han dicho, haz poquita penitencia porque el resto lo haré yo? También ellos han asumido ese querer, experimentar en su propio cuerpo el dolor que salva, el dolor que salva. La tremenda dificultad del corazón del hombre, ¿no? Que para percibir al Señor a quien busca. Qué conveniente era, por tanto, fijaros, concluimos ya y vamos terminando, que lo hiciera tanto como pagó el Señor y no le importó. Le cuesta como hombre, Señor, que no pase este cáliz de mí, pero asumo tu voluntad. Incluso un ángel le consuela. Es como un envío del Padre para decir, al menos le consuela, y la presencia de su madre le consuela. Pero el dolor estaba allí y valió la pena. También nosotros, y termino ya, a veces debemos pensar que en nuestro amor por los demás, por los fieles, hemos de preguntarnos si estamos dispuestos a sufrir la debilidad, la prepotencia, la oscuridad. Y así asumir que mi sacerdocio, auténticamente, tendrá que ser un sacerdocio crucificado. Sin más. Sin más. Porque es el sacerdocio, ese tipo de sacerdocio, esa manera de vivir el sacerdocio, quiero decir, esa manera de vivirlo, es el que realmente, asumiendo el dolor y la maldad, salva. Y llena mi corazón de paz y de alegría y de esperanza. Y ayuda a los demás también de esa manera a vivir la esperanza. Entender la maldad, el pecado, y asumirlo. Qué paz damos a la gente cuando, después de una confesión más profunda, o de un momento en el que ha abierto el alma y le decimos, porque es así, mira, eso que has hecho, eso que ya el Señor te ha perdonado a través de la confesión y de la penitencia y de lo que hemos hablado, eso ya no te pertenece, eso ya es de Cristo. Evidentemente queda una pena que hay que asumir y que hay que redimir, pero eso, el pecado, ya no está. Eso lo ha asumido Cristo. Y por eso también el Señor en la cruz murió por ti. Y yo, como sacerdote imitando a Cristo, también asumo eso. Lo asumo. Que meditemos esto, si hoy nos da un poquito de tiempo, ¿no? Que lo recemos y sobre todo que lo pongamos en manos del Señor. Por supuesto, no querría yo que fuera, es como un sabor como agridulce esta meditación, pero creo que es importante repetir esto porque tenemos que entroncar muy bien la pasión del Señor en nuestro sacerdocio y entender lo que significa el sufrimiento de Cristo desde este punto de vista, también porque nosotros somos partícipes y protagonistas de todo eso. Así es.
Vamos a terminar, por supuesto, mirando a María Santísima, que en el dolor tan tremendo, al ver a su hijo así, María está en el fondo muy contenta. También porque sabe que viene la resurrección, pero sobre todo porque sabe que ella ha ido preparando al hijo para que llegase ese momento. Le ayuda. Y le da la fortaleza también que da la Virgen. Que apoyándote en ella, en nuestra Madre Santa María, tú también le pidas la fortaleza para poder asumir en tu sacerdocio lo que te toque, como dice San Pablo, de la pasión del Señor. Lo que te toque. Lo hacemos, se lo pedimos a María Santísima y lo ponemos en sus manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.